Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no ha leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el domingo número 27 durante el año. Y precisamente el Señor nos regala esta parábola de la viña, los viñadores injustos. Y nos dice con claridad a través del Salmo 79, la viña del Señor es su pueblo. Y también el mismo Cristo nos va a decir en el Evangelio: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, porque el Señor se identifica con el pueblo de Dios, con la Iglesia. Es uno con ella, es uno con ella. Y es por eso que la Iglesia espera seguir siempre el itinerario de Cristo. Conoce su futuro y conoce su eternidad, porque ya el Señor le ha marcado el camino y el sendero. A lo largo de la historia se tiene que ir concretando y materializando la vida de Cristo en la Iglesia y en cada uno de los miembros de ella. Pero se insiste, el camino ya está ante nosotros y es conocido por nosotros. Que el Señor nos conceda fidelidad, la misma fidelidad que tiene Él para con el plan del Padre, que siempre ante el mandato del Padre respondió con un sí absoluto. La Iglesia también debe tener esa misma actitud ante el plan divino, dejarse conducir y que se vaya concretando en ella la vida de nuestro Señor Jesús. Resalta que en la parábola la viña se insiste que tiene un dueño y que aquellos que se benefician de la viña del Señor son jornaleros y se les pedirá cuenta. De un modo semejante, la vida, el don de la vida, también se nos ha otorgado a nosotros como un obsequio, como un don del Señor.
Y por lo tanto nosotros no somos dueños de ella, sino que somos jornaleros. Tenemos que, en definitiva, con este don, ocuparlo, pero con la conciencia clara de que tendremos que dar cuenta de él, que Dios nos pedirá cuenta de cómo ha sido nuestra gestión para, con este don de la vida que de él hemos recibido. El juicio de Dios, de hecho, en el momento de la muerte, será la vendimia, será el venir a pedir cuenta de qué he hecho yo con la viña de la vida que de Dios he recibido. Pero el hombre, seducido desde el principio por Satanás, siempre se revela a esta realidad. Y cuando tomó ese misterioso fruto prohibido, si hay algo ponzoñoso que se alimentó de él y se introdujo en él, fue precisamente la mentira de pensar que nosotros somos dueños de la viña de la vida. Y se nos olvidó que somos administradores. Y por eso es que el hombre siempre se ha levantado contra el mismo hombre y contra sí mismo. Y desde el principio, si hay una tentación, es esa. Querer pensar con esa ilusión de que no le tenemos que dar cuenta absolutamente de nada a nadie. Y por eso el hombre cae en este exceso que a lo largo de la historia se ha ido viendo y que en lo contemporáneo que nos toca a nosotros vivir tiene unas características muy tremendas. Porque nosotros en esa locura de pensar que la vida es nuestra y no que nosotros somos administradores, incluso queremos rechazar nuestra propia vida. Y por eso está el suicidio, está la eutanasia, que ya el Papa Francisco nos recordó hace un par de semanas que es intrínsecamente malo y que toda legislación que pretenda precisamente secundar y amparar el tomar en nuestras manos el don de la vida y eliminarlo a través de la muerte asistida es un pecado gravísimo. Y los legisladores que se vean envueltos en ese tipo de leyes y aquellos que voten también a favor de ellas, del mismo modo se ven comprometidos con el pecado y con la malignidad que dicha acción posee. Pero procede de esto, de la parábola que estamos escuchando, de las enseñanzas del Señor. Eres administrador, no eres dueño. Y si no soy dueño de mi propia existencia, de mi propia integridad, sino solo administrador, menos dueño voy a ser de la integridad del otro. Y por eso que tampoco puedo llegar y atentar contra la vida del otro. Jamás, jamás. El único modo y escenario es cuando uno, en razón de proteger su propia integridad, tiene que defenderse. Pero esa defensa nunca puede ser desproporcionada a la acción por medio de la cual están vulnerando mi integridad personal. Por eso el defenderse no significa inmediatamente quitarle la vida al agresor, sino tratar de contenerlo. Porque la vida es un don. Somos administradores de ella y se nos pedirá cuenta de ellas. Si en esto estamos preparando el juicio, lo que hacemos con nuestra vida. Por eso es que las legislaciones del aborto son con una malicia intrínseca tan grande, tan tremenda. Y la sangre derramada en tierra clama a Dios justicia. Tanto la sangre de aquellos que con plenitud de conciencia y libertad se quitaron la vida es un pecado gravísimo que acarrea condenación. Y aquellos que atentan contra la vida de los inocentes, también, pecado gravísimo. Pero si esto es tan grave y tan maligno en la dimensión de la vida temporal, la malicia y
la inmoralidad, cuando uno traslada estos principios a la vida espiritual, son mayores todavía. Porque el Señor nos pide en el no matarás, no solamente cuida tu integridad y la del otro, porque yo te pediré cuenta de tu cuerpo, sino que también el Señor nos pide que cuidemos la integridad espiritual de nuestras almas y de las almas de los otros, porque esa vida es precisamente la espiritual, la que tiene un mayor valor ante Dios, un mayor valor ante Dios. Y se insiste, Dios nos pedirá cuenta de eso. Y el mundo también ataca y busca eliminar la vida espiritual. ¿Y cuál es el gran instrumento que tiene para eliminar la vida espiritual? Es el pecado. Es precisamente introducir ideologías en los corazones de los hombres y de las naciones que nieguen a Dios y su santa ley. El ateísmo ataca la vida espiritual. El agnosticismo asesina la vida de los corazones. Y todas las ideologías que son ateas, como el comunismo, el socialismo, vienen precisamente ¿a qué cosa? Con esa falsa verdad, envenenar las almas y quitarles incluso, si fuese posible, su amistad con Dios y separarlos de Dios. Ustedes saben que si nosotros nos encontramos sin Dios, el alma está muerta espiritualmente, en este sentido de que pierde esa amistad que le permitirá en el momento oportuno y decretado por Dios pasar a la vida eterna del cielo y evitar la vida eterna del infierno. La Iglesia está llamada precisamente a levantar la voz ante esta tragedia. Y estos son genocidios. Estamos actualmente ante un genocidio espiritual tremendo. Estas bombas atómicas espirituales que se lanzan sobre ciudades, sobre naciones y sobre el mundo. La Tercera Guerra Mundial espiritual ya ha estallado y ya estamos sufriendo sus consecuencias nefastas. Y una de las bombas de esta Tercera Guerra Mundial espiritual es, por ejemplo, la pornografía, que tanta masificación tiene actualmente y no importa condición, color, lengua, pero estando el Internet presente, está ahí. Nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos están bebiendo de ella y se están envenenando y están muriendo espiritualmente. Y esto a un nivel y a un número que para nosotros nos cuesta visualizarlo, pero que sabemos que existe, porque se insiste, es un genocidio espiritual. Es un genocidio espiritual. Por eso pidamos humildemente al Señor que nos haga tomar conciencia del don que hemos recibido y que nos mantenga en comunión con Él, a través de la oración, a través de la confesión frecuente, a través de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, y alimentarnos con ella. Ahora que vamos avanzando en estas fases de mayor facultades civiles para poder acercarnos a las iglesias, poder ir a la Santa Misa, poder confesarse, poder alimentarse de Cristo. Y ustedes seminaristas, prepararse también ante qué escenario se encuentran. Y es un escenario, ante todo, espiritual. Porque lo que sucede en lo temporal, corpóreo, material, sensible, es la punta del iceberg de lo que está sucediendo espiritualmente. Pero no hay que temer, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso tenemos que pedir
que las futuras generaciones de sacerdotes sean hombres no solamente espirituales, sino que sean consagrados santos, para que de tal modo se encuentren configurados y unidos con Jesús, con el corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que puedan hacer frente precisamente en las batallas que el Señor les presenta. Y que es con una gran intención, dar gloria a Dios salvando las almas, que el Señor tanto ama y por las cuales Él ha derramado su sangre. Si los laicos tienen que pedir un sacerdote con la plegaria en favor de las vocaciones, particularmente sacerdotales, es precisamente sacerdotes santos, sacerdotes según el corazón de Jesús, y que tengan, en razón de su configuración con el corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote, celo por las almas, ardor por su salvación, y de tal modo que no escatimen esfuerzos e instrumentos para que se instaure el reino del corazón de Jesús en los corazones de los hombres, varones y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Que el Señor le conceda a su Iglesia seguir siendo receptora de estas gracias, porque el Señor ya está obrando, lo está realizando y lo seguirá realizando. Pero cuando nosotros somos conscientes del plan de Dios y dóciles a Él, los portentos y las maravillas del Señor tienen un esplendor y una profundidad muy particular y muy singular, hermosísima. Que el Señor nos conceda la gracia a nosotros de ser partícipes de este plan misericordioso en favor de la humanidad.